Os invito a que me acompañéis, los que tengáis vuestras Biblias ahí. Génesis capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 17 hasta el 26. Y dice así la palabra de Dios. Y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Caín edificó una ciudad y la llamó Enoc, como el nombre de su hijo. Y a Enoc le nació Irad. Irad fue el padre de Mehujael. Mehujael fue el padre de Metusael, y Metusael fue el padre de Lamec. Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de una era Ada y el nombre de la otra Zila. Y Ada dio a luz a Jabal, del cual fue el padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Su hermano se llamaba Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan la lira y la flauta. Zila, a su vez, dio a luz a Tubal Caín, forjador de todo utensilio de bronce y de hierro, y a la hermana de Tubal Caín era Naama. Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Zila, oigan mi voz, mujeres de Lamec, presten oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Adán se unió otra vez a su mujer y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Set, porque dijo ella, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. A Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enox. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Vamos a orar una vez más. Te pedimos, Padre, en esta tarde que nos concedas la iluminación del Espíritu Santo para poder comprender tu palabra, Señor. Oh Padre, queremos oír tu voz en esta hora. Ya hemos cantado, hemos hablado contigo, ahora queremos que tú nos hables y que nos instruyas a través de tu palabra. Te pedimos que tu palabra explicada pueda ser aplicada también en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Levanta al abatido, Señor. Haz prosperar tu palabra conforme a tu propósito. Quita dudas, aclara dificultades, anima los corazones y las necesidades de cada uno de nosotros que tú bien, también conoces, Señor. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el capítulo 4 del libro de Génesis encierra la primera génesis o generación del libro del Génesis, que se inició en el capítulo 2, versículo 4. Allí es donde aparece por primera vez esta palabra, generación o Génesis. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Esta es la primera generación y el libro de Génesis es estructurado en torno a esas genealogías o génesis. Esta es la primera generación y termina aquí en el capítulo 4 y es la génesis de los cielos y de la tierra, un relato de cómo todo comenzó. Vimos cómo Dios en un principio creó todo por la palabra de su poder, creó al hombre a su imagen y semejanza, lo plantó en el jardín del Edén, le dio un mandato cultural de multiplicarse y llenar la tierra y dominar sobre toda la creación, y le dio una ayudadora, una ayuda idónea para poder hacer eso, una mujer que fue tomada o hecha de su costilla. Y Dios pone al hombre a prueba en el jardín, en un pacto con él, un pacto de vida y de muerte. La obediencia traería vida, la desobediencia como consecuencia traería la muerte. Y acerca de la tentación y de la serpiente, que el texto nos sugiere que era un querubín rebelde, el hombre y la mujer ceden y caen de su estado de gracia y Dios los castiga. Pero les promete que de la descendencia de la mujer vendría alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente. Entonces Dios, a partir de ahí, hace separación entre las dos descendencias, o dos simientes, separando la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente por otro lado, y colocando una enemistad perpetua entre los dos linajes. Enseguida expulsa a la primera pareja del jardín del Edén para que labrase el campo de donde Adán había sido tomado, y todo esto lo vimos en los capítulos 1 al 3. En el capítulo 4, que vimos la semana pasada y la anterior,
Moisés nos relató lo que ocurrió con los primeros hijos de Adán y de Eva ya en el jardín, fuera ya del jardín, ¿verdad? Los hermanos Caín y Abel, vimos lo que ocurrió con ellos. Representan esos dos linajes espirituales que se separaron en Edén. Caín representa la descendencia espiritual de la serpiente y Abel la descendencia de la mujer, la descendencia bendita, el linaje santo a través del cual llegaría el cumplimiento de esa promesa. Vimos que después de un tiempo Caín mata a su hermano Abel por odio, por envidia, porque su ofrenda y su adoración a Dios no fueron aceptados por Dios. Sus obras eran malas, él ofrendó de la forma equivocada y por los motivos equivocados. Dios entonces maldice a Caín y lo expulsa de aquella región del Edén para que él sea errante y fugitivo en la tierra. Y el texto nos dice, y ahí lo dejamos la semana pasada, que Caín huyó hacia una región llamada Nod, que quiere decir peregrinación. Y aquí en el resto del capítulo 4 que acabamos de leer, Moisés nos relata lo que ocurrió después allí. Esa civilización a la que Caín dio comienzo. Ahí Caín da inicio a una civilización, comienza una cultura, y al final del capítulo 4, los últimos versículos, Moisés nos relata también en una forma breve lo que ocurrió con el otro hijo de Adán y Eva, que va a sustituir a Abel. Por lo tanto, lo que tenemos aquí en el capítulo 4 es el desarrollo de esa enemistad, de esos dos linajes y el inicio de la civilización humana. Entonces, lo que vamos a ver hoy son las dos partes de este capítulo y creo que veremos la primera parte porque no nos va a dar tiempo a la segunda, la dejaremos para la semana que viene y comenzaremos por la primera que encontramos en los versículos 17 hasta el 24, en donde encontramos la relación de los descendientes de Caín, lo que es la descendencia de Caín. ¿Qué es lo que sucedió con Caín después que mató a su hermano y se alejó de esa región de Edén para morar en una tierra llamada Nod? ¿Qué ocurrió? Bueno, en este pasaje Moisés nos va a relatar los hijos que tuvo Caín hasta llegar a la séptima generación con un hombre llamado Lamec, que se hizo famoso por motivos muy halagüeños, ¿verdad? Por motivos no muy buenos. Lamec se parece a su antepasado Caín. Caín era su tatarabuelo. Y Lamec fue mucho peor que Caín, como vamos a ver, porque fue quien introdujo la poligamia por primera vez en el mundo y se comenzó a vanagloriar del asesinato que él había cometido. Podemos percibir entonces que en la descendencia de Caín el pecado se encuentra en un estado muy avanzado, lo que va a conducir a una crisis moral y espiritual que desembocará en el diluvio del capítulo 6. Por lo tanto, todo ahora se está enfocando en lo que va a ocurrir en el capítulo 6, que es el diluvio, el juicio de Dios, porque las dos simientes se mezclan. Dios había separado la simiente de la mujer de la simiente de la serpiente, eran enemigas entre sí, había interpuesto una enemistad entre ellas, pero el pecado se apoderó de todo de tal manera que después las dos simientes se juntan y entonces Dios trae el diluvio para purificar la tierra, como veremos cuando lleguemos allá. Bien, hasta aquí fue la introducción. Espero haberos puestos al día. Vemos entonces en el verso 17, en donde se nos dice que Caín tuvo relaciones con su mujer. El texto, de la forma que lo narra Moisés y de la forma en que está escrito, es igual al comienzo del capítulo 4, verso 1, cuando nos dice que Adán tuvo relaciones, que conoció a Eva, su mujer. Y la gran pregunta, la pregunta más famosa del mundo bíblico es: ¿con quién se casó Caín? Esta parece ser la pregunta favorita de muchas personas. Caín encontró su mujer en la región de Nod, hacia donde él había huido, ¿verdad? Y se casó con ella. Sin duda, esa mujer estaba emparentado con ella, o era una hermana suya o una sobrina. Recuerden que las personas vivían 800 o más años en aquella época, y Adán y Eva nos dice ahí que tuvieron muchos hijos e hijas. Entonces, en aquel tiempo en el que Caín mató a Abel y huye para esa región de Nod, ya había mucha gente, había un grupo grande de personas sobre la faz de la tierra.
Y Caín se casó con algún pariente suyo, no podía ser de otra forma, ¿verdad? No había otra manera de dar cumplimiento a ese mandato de Dios de llenar la tierra, multiplicaros y esparciros por todo el mundo. El matrimonio consanguíneo, por lo tanto, tenía que ser así, ¿no? Es que no había otra forma de multiplicarse en la raza humana. Y en ese momento estaba consentido, tenía que ser así, no había otra solución. Casarse entre hermanos, tíos con sobrinas, y de esa forma, ¿verdad? Nos dice en el verso 17 que la mujer de Caín quedó embarazada y dio a luz a un hombre llamado Enoc. Y Caín construye una ciudad con el nombre de su hijo. Dice el versículo 17, Caín edificó una ciudad y la llamó Enoc como el nombre de su hijo. ¿Cómo habría sido aquella ciudad? No os la imaginéis como las ciudades de hoy en día, llena de edificios altos, rascacielos. No, probablemente sería un asentamiento compuesto de cabañas, de barracas, hechas de materiales básicos como madera, ladrillos, precisamente ladrillos y arcilla, paja, todo ese tipo de materiales. Y cercada con una muralla de piedras y barro y ladrillos, precisamente para proteger a Caín. Recuerden que él era errante y fugitivo. Caín tenía miedo de que alguien lo matase. A pesar de la señal que Dios había puesto sobre él de que nadie lo matase, Caín tenía miedo, construye una ciudad y edifica una muralla alrededor, como era costumbre en aquellos tiempos. Pero por tanto esa ciudad tenía, hermanos, como objetivo proteger a Caín, entre otros objetivos que vamos a ver. Debía de tener una muralla o alguna cosa para impedir que alguien se acercase con la intención de matarlo. A estas alturas, hermanos, Caín ya no es labrador de la tierra. Caín se vuelve un constructor de ciudades. Y él debió de haber comenzado ese asentamiento ayudado por su mujer, sus hijos, y con el tiempo se fueron añadiendo más personas y se formó esa ciudad llamada Enoc, cuyo fundador fue Caín. Caín se convierte, por tanto, en el primer constructor de ciudades. La primera ciudad que se construyó en este mundo la construyó Caín. Él comienza una civilización y a partir de ahí, hermanos, toda la raza humana va a comenzar a vivir en torno a ciudades. La urbanización de la raza humana comienza precisamente aquí y el concepto de vivir juntos para sentirse más protegidos comienza aquí, con este fugitivo que es Caín huyendo de Dios. Él le pone el nombre a la ciudad y ¿qué nombre le pone? El nombre de su primogénito, Enoc. Por algunas razones que nos podemos imaginar, ¿verdad? Primero, eso suponía un desafío hacia Dios. ¿Por qué? Bueno, porque Dios le había dicho que él sería errante, serás un fugitivo en la tierra. Y él dice, no, yo voy a parar aquí y voy a construir aquí una ciudad y me voy a quedar aquí, en esta ciudad. No voy a ser errante por el mundo adelante, no. Me quedo aquí, edifico una ciudad y aquí viviré yo y mis hijos. Ese es el propósito de Caín, en franca rebeldía todavía contra Dios. Y entonces construye esa ciudad. Y ya representa, ¿verdad?, un desafío abierto de Caín hacia aquella orden que Dios le había dado, de ser fugitivo y errante por toda la tierra. Caín no le gustó ese plan. Decidió quedarse y construir una ciudad. En segundo lugar, Caín deseaba erradicar aquella maldición de que él sería un vagabundo por tener ahora una ciudad en donde vivir. Ahora ya tengo un sitio donde quedarme, ya no tengo que andar por ahí vagando. Tengo un lugar fijo donde me puedo quedar. En tercer lugar, él quería eternizar su posteridad. Entre comillas, quería hacerse un gran nombre, como querían los ciudadanos de Babel cuando edificaron aquella torre, ¿recordáis? Lo veremos más adelante, pero al principio de esta serie hablé de ese apartado, ¿verdad? Los habitantes de Babel querían hacerse un gran nombre. Y el motivo de que le ponga ese nombre a la ciudad es por lo mismo. Eso estaba ya dentro del corazón de los descendientes de Caín. Él quería eternizar su posteridad, porque él le llamó a la ciudad con el nombre de su hijo, Enoc, el nombre de su hijo mayor. En cuarto lugar, otro motivo por el cual Caín hizo eso. Él quería crear para su raza y para su descendencia un punto de referencia, un punto de unidad. Y ahora podemos percibir claramente, hermanos, que en Caín y en su descendencia el foco es su propia humanidad, sus logros, sus conquistas. Más adelante, como acabo de decir, se va a construir otra ciudad
y va en ese mismo linaje, en esa descendencia de Caín, que construirá una torre para llegar al cielo en desafío abierto hacia Dios y que será conocida como la ciudad de Babel. Pero eso ya llegaremos más adelante. La ciudad de Babel será construida por esa descendencia que vemos aquí. Es una tentativa de desafiar a Dios y llegar hasta su presencia. Existe una tablilla de arcilla, un prisma, un vaso de barro con 4 caras, conocido, es un prisma de barro cocido, que lo veis ahí, en esa fotito, lo podéis encontrar por internet y podéis leer un poco acerca de esto. Yo solo os voy a decir que este vaso fue preservado y fue descubierto por los arqueólogos hace unos 100 años, allá en Sumeria, y que está datada del año 2000 antes de Cristo, y que es conocida, eso que se escribe aquí, este se le llama lenguaje cuneiforme porque tiene forma de cuña. Ese era un barro blandito y ahí se escribía con una cuña, por eso viene lo de cuneiforme. Y cuando el barro se secaba, quedaba ahí. Fijaros, tiene 4000 años esa pieza que veis ahí. 4000 años. Y ahí viene una lista de lo que se conoce como la lista de los reyes sumerios. Y esa lista que se encuentra en ese documento es muy antigua y se puede encontrar, como os dije, en la internet. Y ver su fotografía, ahí la tenéis, y es una especie de prisma o vaso de barro de unos 20 centímetros de alto, que fue preservado y escrito en un lenguaje muy antiguo, el lenguaje más antiguo que se conoce, el lenguaje cuneiforme. Ahí, ¿qué se nos dice? Que los grandes reyes que dominaron la tierra antes del gran diluvio, se menciona el diluvio en ese documento, y se menciona a los reyes que vivieron antes del diluvio. Y esto que estamos diciendo es lo que dice esta lista de los reyes sumerios. No estoy hablando ahora de la Biblia, la que está hablando. Es este documento que tenéis aquí detrás. Y nos dice que los grandes reyes que dominaron la tierra antes del gran diluvio se dedicaron ¿a qué? A construir ciudades, precisamente. Esa es una de las características en las que concuerda con la Biblia. Hay más características en las que este documento concuerda con la Biblia que iremos sacando más adelante cuando hablemos del diluvio, por ejemplo. Pero por el momento quedaros con eso. ¿A qué se dedicaba la gente? A construir grandes ciudades, confirmando lo que el texto bíblico nos dice aquí, que Caín, al huir de la presencia de Dios, se convierte en el primer constructor de ciudades. Le pone a la ciudad el nombre de su hijo, queriendo preservar de ese modo a la raza, su posteridad, desafiando abiertamente a Dios, y él quiere comenzar una civilización ahora conforme a su voluntad. El texto continúa en el versículo 18, en donde Moisés nos dice que a Enoc le nació Iraz, Iraz fue padre de Mehujael, Mehujael fue padre de Metusael, y Metusael fue padre de Lamec. Es interesante el nombre cuando dice que Enoc engendra a Iraz, porque hasta el día de hoy existen 2 ciudades en el sur de la antigua Mesopotamia, lo que es actualmente Irak, donde fue la guerra de Irak en el Golfo Pérsico. Tenía que haberos traído un mapita para que lo vierais. Ahí los arqueólogos han descubierto estas 2 ciudades. Fijaros si son antiguas, pero han descubierto sus ruinas. Sus nombres son Eruk y Eriduk. Eridu se encuentra cerca de la ciudad de Basora y Eruk se encuentra cerca de la ciudad de Huarca, y que los arqueólogos definen como siendo ciudades fundadas en homenaje a los hijos de este Enoc que aparece aquí. Y parece que esto ya se convierte en una tradición, ¿verdad? Caín le pone el nombre de su hijo a la ciudad que él construye y su hijo a su vez le pone el nombre de sus hijos a las ciudades que construye. Por lo tanto, hermanos, hoy en día existen 2 ciudades en el sur de Mesopotamia, en el actual Irak, con esos nombres que son muy parecidos a estos nombres bíblicos que vemos aquí. Y aquí tenemos una vez más, aquí, a la arqueología, respaldando y dándole autoridad a la Biblia. La Biblia, o sea, la arqueología respalda lo que la Biblia dice. Muchas ciudades como Nínive, por ejemplo, fueron descubiertas por arqueólogos que se fiaron que siguieron lo que decía la Biblia y descubrieron la ciudad de Nínive. Pensaban que era un mito, que aquella ciudad no existía, pues descubrieron sus ruinas.
también en menos de un siglo, hace menos de un siglo de esto. Y muchos descubrimientos arqueológicos que se han hecho en base al relato bíblico. El relato termina con Lamec, y este es el punto central del relato. Está contando la historia de los hijos de Caín, pero se detiene en Lamec, porque entre los descendientes de Caín, hermanos, él se destaca por ser el padre de algunos de los, vamos a llamar, desarrollos morales y culturales de importancia en la historia de la raza humana, como vamos a ver ahora, hermanos. Primero, Lamec, como hemos dicho, versículos 19 al 24, era descendiente de Caín, su tataranieto, y fue quien introdujo en el mundo la poligamia. Dice el versículo 19, Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de una era Ada y el nombre de la otra Zila. Él tomó para sí 2 mujeres. Hasta ese momento la costumbre era el matrimonio monógamo, entre un hombre y una mujer, porque ese era el patrón en el jardín del Edén. Fue así como Dios lo creó, fue así como Dios lo hizo, y hasta ahora era así como funcionaba. Pero Lamec va a introducir esta novedad que consiste en casarse con 2 mujeres en lugar de hacerlo con una sola, como era el patrón que Dios había determinado. Y la manera en cómo Moisés describe aquí y nos sugiere que fue una decisión autoritaria por parte de Lamec y una decisión consciente, porque nos dice así que Lamec tomó para sí. Es algo que él hizo. Él dijo, yo quiero esta y quiero aquella, y estas son mis mujeres. Se ve que Lamec era un hombre poderoso, por lo que vamos a seguir viendo. La gente lo respetaba, por lo menos le tenía miedo. Él tomó para sí 2 mujeres, contrariando el patrón bíblico e introduciendo una práctica errada en la humanidad, como fruto de la rebelión y de la arrogancia de los descendientes de Caín. No hubo quien le plantase cara a Lamec en ese momento, por lo menos no se nos dice en el relato. Por eso digo que es un hombre que debía impresionar, ¿verdad?, por la autoridad que él tenía. Es interesante el nombre que le ponen a las mujeres. Ada significa adorno y Zila, sombra de refugio, una sombra que te cobija, ¿verdad? Este es el primer matrimonio bígamo que encontramos en la historia. Un hombre casado con 2 mujeres. Algunos hijos de estas mujeres, de las esposas de Lamec, fueron los precursores de los avances tecnológicos en el inicio de nuestra civilización humana, como lo haremos en los versículos 22 o 20 al 22. Dice en el 20, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Hasta entonces Abel era pastor de ovejas, pero ahora la palabra ganado es más amplia, más extensa. Incluye camellos, incluye bovinos, vacas, terneros, incluye todo tipo de cuadrúpedos o animales domésticos, constituyendo un avance hasta ese momento, ¿verdad? Estas personas aprendieron a vivir en tiendas. Por lo tanto, Jabal fue el padre de las tribus nómadas, de los pueblos nómadas que andaban por la tierra con sus rebaños viviendo en tiendas. Esto nos recuerda a los árabes de los tiempos antiguos que tenían esta práctica en aquella región desértica. Entonces, todo esto comienza con Jabal. Es interesante ver cómo durante un tiempo también Abraham, Isaac y Jacob vivieron de esa manera en Canaán, ya que ellos no tenían un lugar fijo, no tenían una morada fija. Abraham era un nómada con sus tiendas, llevando el ganado de un lugar para otro, y lo mismo hicieron sus hijos Isaac y Jacob. Iban de un lado para otro, dormían en tiendas, hasta que ellos descienden a Egipto y de allí saldrán o se volverán esclavos, ¿verdad? Esa es la historia resumida. El segundo hijo de Ada, esta mujer de Lamec, es Jubal, que es el padre de los músicos, los que tocan el arpa, que puede ser traducido también como lira, y la flauta, que eran los instrumentos más populares en el Medio Oriente en aquel tiempo. Entonces aquí encontramos el inicio de la música, por un lado, porque probablemente Adán ya sabía cantar. ¿Recordáis que cuando vio a Eva, él expresó una poesía? Bueno, el cantar, hermanos, forma parte de la naturaleza humana. El alma que está contenta canta. Jubal fue el primero en construir instrumentos musicales para acompañar precisamente el canto. En un principio sería para alegrar fiestas, para alegrar orgías,
las danzas y tal vez el culto a sus dioses. Porque este pueblo había rechazado a Dios. Este pueblo no quería saber nada del Dios de Adán. Se había separado de la trayectoria y del linaje santo de Adán. Por tanto, se inventaron sus propios dioses, pronto se corrompieron, ellos tenían su culto falso y probablemente la música formaba parte de ese culto. La música fue desarrollada con ese propósito, ¿verdad? Hoy también usamos la música en nuestros cultos. Pero resulta interesante ver cómo la gracia de Dios, pasado el tiempo, hermanos, siglos más tarde, y por medio del rey David, se crearían instrumentos específicos de música para ser utilizados en el culto del verdadero Dios. Y eso vino por mano de David. Dios inspiró a David para que construyese esos instrumentos. Pero el origen de los instrumentos no fue en medio de la simiente santa, hermanos, sino que ocurrió en medio de la simiente de Caín a través de este Jubal o Jubal. Cosa curiosa, ¿verdad? La segunda mujer de Lamec, llamada Zila, cuyo significado es sombra o cobijo para el sol, ella dio luz a un hombre llamado Tubal Caín, que significa herrero, exactamente porque esa era su profesión. Dice en el versículo 22, Zila a su vez dio a luz a Tubal Caín, forjador de todo utensilio de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín era Naama. Tubal Caín, hermanos, se volvió maestro en dominar el cobre y el hierro. La arqueología nos dice que el dominio del cobre, de hecho, es muy antiguo. El acero o el hierro sería más reciente, más tardío. Sin embargo, tenemos indicios de que la manipulación del hierro proveniente de meteoritos sí ya ocurría en tiempos antiguos. De hecho, os voy a contar un detalle. Cuando se descubre la momia de Tutankamón, debajo de las vendas de su muslo derecho se encontró una daga hecha con hierro procedente de un meteorito. Esto se sabe desde hace 10 años para acá. Unos italianos, un equipo de científicos italianos, estudió la composición de esa daga y llegó a la conclusión de que era proveniente y pertenecía a un meteorito. Níquel 10% y hierro 90%. Esa es la proporción de los meteoritos. Y llegaron a esa conclusión, por curiosidad lo digo. Entonces, la gente, el cobre sí lo conocía, era muy conocido, era fácil de manejar, era un metal blando. Las herramientas que hacían con cobre, enseguida, si fueran espadas o martillos, lo que fuera, enseguida se deformaban o se estropeaban. El hierro daba más durabilidad, era más duro, ¿verdad? Y todo eso surgiría más tarde, la industria del hierro. Tubal Caín aprendió a extraer cobre, a extraer hierro y a usar y a manejar esos instrumentos. Al principio, y teniendo en cuenta la descendencia de Caín, probablemente esto se hizo por motivos de guerra, ya que aquí se nos habla de instrumentos cortantes, pero también podrían ser instrumentos para labores del campo, para la agricultura, etc. Por tanto, es en la descendencia de Caín que comienza a aparecer la manipulación de materiales como el cobre, el hierro, la metalurgia, comienza ahí con estos hombres. Siglos más tarde, también Moisés va a usar la metalurgia. ¿Pero para qué la va a usar? Para preparar precisamente los utensilios que serían usados en el tabernáculo, como el candelabro, las copas, las tazas, los cálices, las palas. Todo eso necesitaba que lo hiciese gente que conociese ese oficio de metalurgia. Y el origen de todo eso lo encontramos aquí, en Tubal Caín, que es un descendiente de Caín. Esos movimientos tecnológicos, estos avances culturales, están encubriendo alguna cosa. ¿Veis qué sociedad más adelantada esta? Pero eso simplemente es un barniz, hermanos. Lo primero que está encubriendo todos estos avances tecnológicos de los que estoy dando cuenta, que la Biblia nos relata, es el silencio absoluto de Dios. En todo este pasaje no se ha nombrado a Dios para nada. No se nos dice nada sobre Dios. Avances extraordinarios en la metalurgia, en la música, en el desarrollo de instrumentos, la creación de tiendas, la cría de ganado, el sector agropecuario, se desarrollan enormemente, pero ni una palabra de Dios. Nada. Era una civilización completamente humanista, centrada en sus propios logros, centrada en el hombre. El hombre se está reorganizando, se está valiendo de los recursos naturales, de toda la maravilla de la creación que Dios hizo,
pero olvidándose de su creador. Él se siente el dueño de todo. Avanza, sigue caminando, pero se olvida de Dios. En segundo lugar, podemos percibir la creciente autoafirmación humana. El hombre es el señor de su propio destino. Construye ciudades, manipula los elementos naturales, el dueño de su propio destino. En tercer lugar, podemos percibir el avance de una civilización desarrollada, pero donde no hay lugar para la religión verdadera. ¿Os resulta familiar esto? ¿No suena? Este es exactamente el retrato de este mundo moderno en el que nos toca vivir. Y esto que os estoy contando, esto ocurrió hace 7000 años. El mundo no ha cambiado mucho, ¿verdad? Sigue siendo el mismo. Es exactamente el retrato de nuestra civilización científica, tecnológica, sin embargo, atea y materialista. Bien nos recuerda Salomón cuando dijo, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Se vuelve a repetir la historia una y otra vez. Es lo mismo. Lo que tenemos aquí es lo que será la civilización humana a partir de aquí, de este momento. El hombre descubriendo más y más del universo creado por Dios, dominando ese universo, lo que llamamos ciencia, y usando ese conocimiento para beneficio de la humanidad, lo que llamamos tecnología. Pero absolutamente contrarios a Dios, no quieren saber de Dios, se desconectan de Dios. Y el siguiente acto de Lamec, hermanos, revela el verdadero estado espiritual de esa civilización. Aunque observes a esta civilización y te quedes admirado de cómo ellos hicieron todos estos avances, todas estas cosas, pero aquí vemos un acto de Lamec que nos revela que había un barniz cubriendo el verdadero estado moral y espiritual de estos hombres, que es exactamente la vanagloria de Lamec de haber dado muerte a un hombre. Lamec es exactamente el padre de esos precursores de esa civilización. Fijaros lo que dice en el versículo 23 y 24. Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila, oigan mi voz, mujeres de Lamec, presten oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado. Y si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Él se dirige a sus mujeres, Ada y Sila, como mujeres de Lamec. O sea, estas mujeres ya eran conocidas por ser las mujeres de Lamec. Todo el mundo sabía que esas 2 mujeres eran las mujeres de Lamec, que Lamec era un bígamo y tenía 2 mujeres. Y esas mujeres eran conocidas por todos. Y se lo cuenta, ¿verdad? Se lo cuenta para que ellas se los cuenten a su vez a sus hijos. Ustedes, mujeres de Lamec. Y Lamec les dice, prestar atención a lo que os voy a decir, mujeres de Lamec. Recuerden estas palabras. Y de hecho llegaron hasta nosotros. Esto forma parte del castigo, hermanos, de la mujer, de estar sumisa a un hombre inmoral y violento como Lamec. Y Lamec les dice esto para que ellas lo transmitan a sus hijos y nietos de generación en generación. Y que pasó a la historia como el cántico de la espada. Esto se conoce como el cántico de la espada, porque lo que viene a continuación es una poesía, es un poema. En el hebreo la forma es de una poesía que fue conocida como este nombre, el cántico de la espada. Aquí, en esta poesía, hermanos, Lamec se vanagloria de haber matado a un hombre exactamente como había hecho Caín, su tatarabuelo. ¿Y qué dice aquí? Sabemos que Lamec había matado a un hombre y que este hombre era joven. Y aquí debemos notar que se trata de poesía en hebreo. Y lo que tenemos aquí en forma poética es un paralelismo. Se conoce esta forma como paralelismo. No son 2 personas a las que mató Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe. Maté a un hombre porque me hirió y a un joven porque me golpeó. Aquí está diciendo la misma cosa. Debemos entender cómo funciona la poesía hebrea. En este caso, hermanos, es un paralelismo. En la poesía hebrea se dice la misma cosa 2 veces, pero con distintas palabras. Entonces, cuando él dice, mataré a un hombre porque me hirió, y luego dice, y a un joven porque me golpeó, él está diciendo la misma cosa. No son 2 personas. No es que haya matado a un hombre y luego a un joven, ¿verdad? No.
es la misma persona. Y si juntamos las dos expresiones, sabemos que ese hombre que él mató era joven y que ese hombre le había herido y golpeado a Lamec. Y por eso Lamec entonces lo mató. Y él lo mató por pura venganza. No se trataba de una justicia retributiva, ojo por ojo, diente por diente. No, él fue más allá del daño que le habían causado. Él le habían herido, le habían golpeado, pero él decidió darle muerte a esa persona, a ese joven. Porque si ese joven, hermanos, le atacó y no sabemos por lo qué, y lo hirió y golpeó a Lamec, lo correcto, y estamos hablando de impíos, estamos hablando de una justicia común, lo correcto sería que él pudiese herir y golpear al joven pues de la misma manera que él fue golpeado, ni más ni menos. Sin embargo, la retribución fue desproporcionada. Él mata a ese joven que lo había atacado y herido y le da muerte. Pero lo que es todavía peor es que él se vanagloria de eso, se jacta, presume, hasta escribe un poema y compone una música. Quién sabe si Jubal lo acompañó con el arpa, con la lira, con la flauta, al son de esos instrumentos que Jubal había creado, para celebrar lo que él había hecho. Es como que él dice, mira, aquí estoy, mirad, no te metas conmigo, yo soy un hombre fiero, valiente, y yo soy cruel, yo soy violento. Este tipo que veis ahí tirado se metió conmigo, me pisó el pie y yo lo maté. Así que cuidadito conmigo. Él se vanagloria de su violencia, es un hombre violento, de su acto arbitrario y de este asesinato se vanagloria. Y este es el segundo asesinato, hermanos, que la Biblia menciona. El primero sabéis bien cuál fue, ¿verdad? Caín mata a Abel, su hermano. Y ahora Lamec mata a este joven, porque este joven lo hirió, porque este joven lo golpeó, Lamec lo mata. Pero eso no es todo todavía. ¿Se puede añadir más a esto? Pues sí. La impiedad y la depravación de Lamec van a quedar todavía más claras. Primero, él introduce la poligamia. Él se casa con dos mujeres, quebrantando el patrón o el mandato divino. En segundo lugar, él mata a un joven que lo había provocado y se vanagloria por haberle dado muerte. Pero en tercer lugar, y esto todavía es más grave, hermanos, él toma arrogantemente el lugar de Dios. Escucha, mira lo que dice en el versículo 24. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Os suena esto, ¿verdad? Esto fue lo que dijo Dios para proteger a Caín, que quien matare a Caín 7 veces sería o sufriría el castigo de Caín, porque Dios no quería que Caín fuese muerto. A pesar de que Caín había matado a su hermano Abel, Dios no quería que Caín muriese. Y aquí Lamec está diciendo, si el que matare a Caín va a sufrir 7 veces más, aquel que me matare a mí sufrirá 70 veces 7. 490 veces. Él se coloca en el lugar de Dios. Pronuncia su sentencia y quiere imitar a Dios. Aquí podemos ver a la civilización por lo que ella es en verdad, hermanos. Aquella civilización, hermanos, podría parecer avanzada, muy desarrollada, podría parecer que había alcanzado un desarrollo extraordinario para aquel tiempo, pero moralmente está podrida, hermanos, podrida. Moralmente está en pleno declive. El pecado en la descendencia de Caín se encontraba en un estado muy avanzado. Y este es el retrato de nuestra sociedad hoy en día. El mismo retrato. Nuestra sociedad occidental, el mundo que nos ha tocado vivir, hermanos, llena de avances, tecnología, descubrimientos. Sin embargo, el hombre continúa siendo violento, siendo inmoral, continúa lleno de odio, no quiere saber nada de Dios y él quiere seguir afirmando su propia autonomía. Hoy es exactamente lo mismo, hermanos. No hay diferencia ninguna, absolutamente no hay ninguna diferencia. Pero por la gracia de Dios, siglos más tarde, vendría el descendiente de la mujer, aquel que enseñó a sus discípulos que si alguien te pide perdón por haberte hecho daño, debes de perdonarle 70 veces 7. Y a propósito, el Señor Jesús cita estas palabras de Lamec.
La Mec habla de vengarse 70 veces 7. Jesús habla de perdonar 70 veces 7. Pero esta ya es otra historia, ¿verdad? Esta ya es otra historia. Vamos a dejarlo aquí, vamos a terminar aquí y continuaremos la semana que viene con el resto de este pasaje y con las aplicaciones que podemos extraer para nosotros hoy en día, que no son pocas. Lo veremos con la ayuda del Señor la próxima semana. No os quiero cansar más, habéis estado muy atentos y que Dios os bendiga, hermanos, por estar atentos. Amén. Gloria al Señor.